Lo más interesante de esta historia es que Freud pues empieza diciendo que para él había sido imposible hipnotizar a Lucy y que pues no había caso, que por más que lo había intentado, Lucy no caía en el sueño hipnótico y por lo tanto pues decidió no tratar a Lucy mediante la hipnosis. Pero pues más allá de esto y más allá del caso puntual de Lucy, Freud pues también empieza a explicar algo que pues había empezado a hacer sospecha ya para muchos y a empezar a sentirse un poco molesto el hecho de que no se sentía cómodo con la hipnosis y empezó a tener sus dudas y empezó a decir algunas cosas en contra de la hipnosis. Por un lado decía que pues habían pacientes que se dejaban hipnotizar y habían otros pacientes que no, como en el caso de Lucy. Pero bueno, esto no había podido ser de pronto un obstáculo porque de pronto había podido utilizar la técnica de la hipnosis con pacientes que sí se dejaran hipnotizar y había podido, digamos, utilizar otra técnica diferente con Lucy. Pero entonces él realizaba la técnica con otro paciente diferente y el paciente, por ejemplo, le decía no me dormí. Entonces Freud mismo empieza a contar en esta historia en la que pues decía, en esta molesta, densa, aburrida, incómoda situación de tener que explicarle al paciente, mira, no estás en un sueño común, estás en un sueño especial, fíjese que usted está hipnotizado. Y muchos pacientes no entendían a qué se refería la hipnosis y no entendían lo que Freud les decía. Entonces Freud cuenta que estaba harto de esta situación, de estar explicándole al paciente qué técnica tenía que utilizar, qué era lo que tenía que hacer y pues desde esta época en adelante prácticamente empezó él a utilizar el método de transferencia, que es pues, la técnica que se utiliza pues, hoy en día. Mis compañeros ya explican el resto del tema y pues muchas gracias. El diagnóstico del caso de Miss Lucy es rinitis infecciosa crónica. Miss Lucy fue remitida con Freud debido a otros síntomas, los cuales fueron la pérdida de la percepción olfativa, dolores de cabeza, falta de apetito, desaliento, carencia de reflejos. Todos estos síntomas dedujeron y asumían que era un trauma. Freud trató de utilizar la hipnosis como de costumbre, como venía realizándolo con todos sus pacientes. Insistió en varias ocasiones. Al ver que no funcionó con Lucy, desistió de ella. Le nacieron dudas en cuanto a la hipnosis, ya que no podía ir más allá de lo que él creía. Decidió dejarla, ya que se dio cuenta que no con todos los pacientes podía realizar este tipo de hipnosis. Con esto decidió que no lo iba a aplicar más. Decidió dejarlo a un lado. Freud empieza a recordar que con sus anteriores pacientes siempre le había funcionado la hipnosis. Entonces empieza a pensar y a preguntarse a sí mismo si de pronto había hecho un diagnóstico y un tratamiento adecuado mediante la hipnosis. Entonces Freud habla con un paciente que había sido hipnotizado. Le pregunta que si recuerda qué fue lo que pasó durante el trance. El paciente, al exponer que no recordaba nada, Freud presiona la frente del paciente con su mano, diciéndole, ahora sí recuerda algo, y seguía insistiendo en lo mismo, hasta que el paciente termina diciendo todo lo que pasó en el momento del trance. Entonces Freud empieza a utilizar el método de la presión de la frente, con estos que manifiestan no recordar nada, es decir, los pacientes. También asociaba lo de la presión en la frente junto a la asociación libre, que recordemos que esta se trata de que los pacientes empiezan a hablar de lo primero que se les viene a la cabeza, por más simple que sea, con el fin de empezar a tener como confianza y tener un análisis mejor. Entonces Freud llega a la conclusión de que donde hay un recuerdo jamás puede desaparecer.
La consulta de Miss Lucy se refiere a una afección nasal, pero hay muchas otras más molestias que persisten y que a pesar del tratamiento médico que brindó Freud, no lograron quitarse. Para lograr la comprensión de este caso, primero se debió Freud enfocar en las sensaciones olfatorias subjetivas que daba a conocer Lucy, al igual que las alucinaciones recurrentes, los cuales eran síntomas de histeria. Freud intentó por medio catártico, al igual que la mayoría de sus casos, intervenir a Lucy, pero esto no fue posible. Él intentó lograr una conexión por medio de la técnica de la presión sobre la frente. Este método, aunque no logró que Lucy quedara sonámbula, sí logró una concentración total, lo cual permitió que ella fuera más abierta en el momento de la exposición de su caso y de las cosas que le estaban pasando. El tratamiento fue 9 semanas, en donde se logró solucionar los síntomas y ya que se logró pues descubrir y abordar el amor que sentía Lucy hacia su amo, lo cual significa el amor propio a su padre.